Muy bien, bienvenidos a esta nueva clase que tenemos en este curso de Querigma y Catequesis. Vamos a trabajar el día de hoy básicamente qué es el querigma, porque ya hemos hablado de su definición, hemos hablado también un poquito de qué es la importancia del querigma, pero ahora vamos a trabajar en sí qué es el contenido del querigma y hacia dónde se direcciona el querigma. Por eso, antes de revisar un poquito el foro que tenemos de nuestro curso, vamos a trabajar en sí el contenido del querigma. ¿Qué es lo que tiene que haber en el querigma? Permítanme, por ende, compartir mi pantalla para poder manifestar y, bueno, aclarar un poquito más el tema del querigma. Hoy terminaremos el tema del querigma, la próxima semana empezaremos el tema de catequesis, ¿no? Muy bien. El documento Evangelii Gaudium, en el número 163 y 164, pide que la catequesis, o propone que la catequesis sea querigmática, ¿no? Entonces, ¿qué se entiende por querigmática? Primero, que parta de este primer anuncio de reconocer en la vida, en nuestra vida, que Jesús nos ama. Ya, esa es la intención del querigma. Para continuar, ¿se puede visualizar mi pantalla? Sí, padre. Sí, padre. ¿Está la diapositiva o está la presentación en... La diapositiva de Evangelii Gaudium. Ya, muy bien, gracias. Entonces, el tema del Evangelii Gaudium nos hace recordar que la catequesis tiene que ser en primer lugar querigmática, tiene que partir de ese anuncio, y ese anuncio tiene que ser que ayude a la persona que lo escucha a que reconozca que en su vida está Jesús, ese Jesús que nos ama, que da su vida por nosotros para salvarnos y está vivo cada día para iluminar, fortalecer y liberar. Entonces el Evangelii Gaudium nos trata de horizontal, guiar hacia esta realidad. Entonces, toda nuestra catequesis tendría que ser en ese ámbito querigmático. Funciones de este querigma. Entonces, si ya conocemos un poquito que nuestra catequesis tiene que ser querigmática, que tiene que anunciar el amor de Jesús para nosotros, ese amor que nos salva, que nos redime. Entonces, en ese horizonte tenemos que descubrir que el querigma, por ser el primer anuncio, entonces tiene un rol muy importante y fundamental. Sin eso, ya lo mirábamos también la semana pasada, sin el querigma no se puede hacer catequesis. O sea, sería interesante que ustedes entiendan esa realidad. No se puede hacer catequesis con personas que no han tenido un momento querigmático. ¿Por qué? Porque lo que le enseñes le va a saber a clases y no le va a saber a hambre de Dios o sed de Dios. Y eso es un poquito lo que nos pasa también en el ámbito parroquial, en el ámbito eclesial de nuestras catequesis. Hemos hecho una catequesis necesariamente académica. Tan académica es que hasta los procesos que nosotros llevamos están guiados bajo la mirada del colegio. Empieza el colegio en marzo y ahí instantáneamente empieza la catequesis. Y termina antes de que acabe el colegio, comúnmente en noviembre o en diciembre, terminaba nuestra catequesis. Entonces, si tú ves, es un ámbito que se compara al colegio, ¿no? Entonces, el alumno sentía eso, que la catequesis era otro curso más que llevaba en el colegio. Lo que aquí nos está diciendo que sin querigma no se puede dar los siguientes pasos. El querigma es necesario para dar el siguiente paso. El querigma es aquello que nos apertura el apetito, la sed, el hambre del Dios vivo. Reiteramos, eso ahora, ¿cómo se hace? ¿Qué contenido emitir en el querigma? Ya nos decía la anterior diapositiva algo, ¿no? Tiene que manifestar el amor de Jesús, de ese Jesús que nos salva. Ese tiene que ser ese primer anuncio, ¿no? Debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora que nosotros realicemos y de todo intento de renovación eclesial.
Entonces aquí vamos a cortar un poquito la diapositiva y vamos a poner, vamos a compartir un texto que se ha leído el día domingo en la misa. La segunda lectura de San Pablo a los romanos hablaba justamente de este anuncio querigmático. Y sería interesante, si lo han podido meditar, bendito sea el Señor, y si no lo han podido meditar, pues ahora lo vamos a tratar de meditar este texto, porque cuando hablamos de contenido, ¿qué es lo que tenemos que decir en este contenido? Es básicamente lo que la segunda lectura de este domingo 11 del tiempo ordinario nos ha presentado. Entonces, permítanme también presentar ese texto para que podamos comprender ese ritmo y entender cuál es el contenido de este querigma. ¿Qué se tiene que decir en el querigma? Ya. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 5, versículos del 6 al 11. Hermanos, cuando nosotros todavía estábamos sin fuerza, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo. Por un hombre de bien, tal vez se atrevería uno a morir. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. ¿Con cuánta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvos del castigo? Sí, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. Ahora yo les invito a que en un momento de silencio podamos leer con detenimiento esta cita, que tal vez el domingo, porque tenemos 3 lecturas continuadas, no hemos podido meditar. Y remarquemos qué es lo que nos llama la atención de este texto. Entonces dejamos un momento en este silencio de meditación para que ustedes puedan leerlo y después compartiremos un poquito esta lectura, esta palabra, este texto que me llama la atención. Muy bien. Ya hemos tenido la oportunidad de leer o releer este texto de San Pablo a los Romanos en el capítulo 5 y sería interesante que podamos compartir qué es lo que a mí personalmente de este texto me llama la atención.
Pueden levantar la mano o prender sus micrófonos para que puedan compartir. Sencillamente es poner la cita o leer el texto que te llama la atención, no es explicarlo, ¿no? Solamente es poner la cita, nada más. Sí, padre, ¿cómo está? Buenas noches. A mí me llama la atención, bueno, es la parte donde dice, con cuánta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvos del castigo. Bueno, esa partecita resalto, ¿no? Ahora con más razón, ya siendo justificados, ¿no? Por su sangre, ya somos salvos, pero no solo el hecho de que Él haya muerto por nosotros, que somos pecadores, ya somos salvos, sino que tenemos que seguir luchando por mantener nuestra fe, perseverar en la fe, fortalecer nuestra fe sobre todo, ¿no? Eso es lo que entiendo. Gracias, Johnny. Por mensaje pone Manuela, dice, por un hombre de bien tal vez se atrevería uno a morir. Han levantado la mano María de San Martín de Pangoa. Sí, buenas noches, padre, buenas noches con todos. A mí me llama la atención lo que dice la parte más, la prueba de que Dios nos ama, es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros, ¿no? Leyendo toda esta parte de la cita bíblica, me pongo a pensar, ¿no? en las situaciones de cuando es una persona justa, buena. Creo que diríamos, no, no, a él no le hagas nada porque él es bueno y daríamos todo, ¿no? Por esa persona que actúa siempre bien, pero por una persona que hace daño, de repente un asesino, o alguien que, no sé, pues que roba, que hace daño a las personas, es muchas, bueno, que deberíamos, o algunos decían, ¿por qué no se muere, no? O por qué, etcétera. En cambio, Dios no vio eso, ¿no? Dios vio, n- no vio eso, sino vio el amor, ¿no? Y dio la vida por todos. Y por eso mucho más todavía por todas las personas que están, pues, que somos pecadores, ¿no? Esa es la que mucho más me llamó la atención. Gracias, María. Sofía de Pangoa también. Buenas noches. El mío es Cristo murió por los impíos. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo. Por un hombre de bien, tal vez se atrevería uno a morir. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Sofía. Vladimir, también levantaste la mano. Padre, buenas noches. Bueno, también la parte que dice, ¿no? Apenas habrá quien muera por un justo, por un hombre de bien, tal vez se atreviera uno a morir. Bueno, esa parte me llama la atención, Padre, porque hace la referencia, ¿no? Del amor humano, que de repente pudiera uno de repente dar la cara por alguien, no por un justo, pero haciendo la referencia del amor más grande que en Cristo, que murió por nosotros pecadores. Bueno, eso me llamó la atención, Padre. Gracias, Vladimir. Shepe, Roxana dice, padre, le llamó la atención, seremos salvos por su vida, seremos salvados por su vida. Ya. Keiko también coloca en el chat, más la prueba de que Dios nos ama
es que siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Gracias. Karina, has levantado la mano. Karina Muñoz. Aló, padre, buenas noches. ¿Me escucha? Sí. La parte que más me llama la atención es que estando, a ver, con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida, ¿no? De una manera, veo que Dios al enviar a su Hijo al mundo y Jesús al morir en la cruz por nosotros, Dios nos deja todavía una puerta abierta al llamarnos a todos que somos pecadores a la reconciliación, ¿no? A la confesión, ¿no? Y de esa manera nosotros podemos ser salvos, ¿no? Es lo que entiendo. Gracias. Gracias, Karina. Habían levantado otros más la mano, pero parece que lo han bajado. Ahorita, Herbert Walter, de Villarrica. Walter, puedes prender tu micrófono. Te escuchamos, Walter. Ya, padre, buenas noches. ¿Me escuchan, no, padre? Así es. Gracias, padre. Como le estaba diciendo, padre, a mí lo que me llama la atención es Cristo murió por los impíos. Pues, padre, Dios, por amor a la humanidad, dio a su único hijo para podernos salvar del pecado en que estábamos, ¿no? Es lo que me llama la atención, padre. Gracias. Gracias, Walter. Vamos a seguir leyendo. Ahorita damos el paso a Marta. Un ratito, Marta. Amelia dice, más la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Teresa de Puerto Bermudo dice, la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Zulma dice, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Marta, de Pangoa. Puedes prender tu micrófono. Padre Julio, buenas noches, hermanos, buenas noches. Sí, padre, a mí me llama mucho la atención y bueno, lo tomo como reflexión partir de que Cristo murió por los impíos. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo, por un hombre de bien, tal vez se atrevería uno a morir. Pero más la prueba de su amor, la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Me llama la reflexión, Padre, porque podemos conocer que a través de su Hijo, Dios nos demuestra su infinito amor por cada uno de nosotros y entrega a su único Hijo para salvarnos. Aún en este tiempo, Dios apuesta por nosotros. Todos los días nos perdona las cosas que hacemos, ¿no? En todo momento pecamos con el pensamiento, actuamos injustamente muchas veces, no apoyamos al prójimo. Muchas veces somos egoístas, pero cuánto es su amor que Dios todos los días nos perdona. Gracias, Padre. Gracias, Marta. Continuamos leyendo lo que ponen. Araceli de Constitución dice, más la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros pecadores, murió por nosotros. Janet dice, apenas habrá quien muera por un hombre justo. Rocío dice, Cristo murió por nosotros, en verdad apenas habrá quien muera por un justo. Han levantado la mano. De Pangoa,
Peter. Les escuchamos, Peter. Peter y Mariela. Ya bien, gracias Padre, buenas noches. Bien, a mí lo que me ha llamado la atención es también esto, ¿no? De que dice, Cristo murió por los impíos. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo, por un hombre de bien, tal vez se atrevería uno a morir. Más la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. En esta parte creo, Padre, claro, ¿no? Uno para notar, ¿no? Que el amor de Dios es un amor que ningún ser humano aquí en la tierra puede alcanzar, ¿no? Como dicen, ¿no? Aquí, a veces por un pecador, muchos en vez de perdonar, muchos, como dicen, no, tiramos la piedra, más lo atacamos, pero Dios no es de eso, ¿no? Como dicen, ¿no? Dios mandó a su único hijo para morir por nosotros. Como dice también el tema, ¿no? Todavía siendo pecadores, y yo creo es lo que hasta hoy en día se sigue viendo, pero Dios, como dice, no tiene un amor puro que ningún ser humano lo puede igualar. Eso sería mi Padre. Gracias, Peter y Mariela. Mercedes coloca en el chat, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo. Lo que nosotros en este texto miramos, una persona que ha vivido de una forma licenciosa su vida, cuando escucha, y no solo lo escucha, sino cuando estas palabras resuenan en su corazón, terminan siendo el querigma, el anuncio de un Dios que ama y que muere por él. Porque a veces nuestro corazón piensa que mientras más hagamos, vamos a merecer más amor. Y aquí nos da una cachetada a San Pablo y nos dice, Dios nos ama incluso antes de que nosotros hagamos algo para ganarnos ese amor. Eso es el querigma. El querigma es hacer que la otra persona sienta ese amor que se ha dado a través de Jesús en la cruz por nosotros, aunque no lo merecíamos. Y es interesante este texto de San Pablo a los romanos, porque nos ayuda no a pensar en el otro, porque muy bien el otro puede tener muchas fallas, muy bien el otro puede tener muchos inconvenientes. Cuando se hace un anuncio querigmático, o cuando el querigma se anuncia, resuena en mi interior. Y uno se da cuenta que a pesar de lo que ha hecho, a pesar de lo que yo he hecho, Dios me sigue amando. En el sentido original, el querigma toca mi ser. Ya sé que este ser ame a este Dios. Entonces, la realidad del querigma no es simplemente leer un texto. La realidad del querigma es interpelar. En este caso, de San Pablo Romano, me interpela. Yo cuántas veces he sido injusto. Yo cuántas veces no he sido correcto en mi ser. Yo cuántas veces me he apartado del amor de Dios, pero Dios me sigue amando. A pesar de los caminos que he tomado, a pesar de las distancias que he puesto entre Él y yo, Él me sigue amando y este Cristo me ama tanto que dio su vida por mí. Eso es el mensaje del querigma. Pero este mensaje no es simplemente algo leído, sino que tiene que ser vivido. Entonces, el contenido del querigma es mostrar que Dios nos ama
con esa vitalidad de que la persona oyente pueda querer nacer de nuevo. Pueda, trate, ponga su alma, su corazón y su vida a ese cambio. Como el hijo que ha cometido un terrible pecado, una terrible falla, un terrible delito, ve cómo su madre le visita todas las semanas a la cárcel. El hijo no quiere que su mamá pase por eso, pero la mamá hace eso. ¿Por qué? Porque ama. O sea, en ese nivel está el anuncio querigmático, hacer que la otra persona se dé cuenta de su realidad y de que esa realidad es necesario cambiar. ¿Por qué? No por hacer un mérito para que Dios me ame más, sino porque reconozco que Dios me ama antes incluso de hacer cualquier cosa. Entonces, ese es el contenido que nosotros necesitamos dar o tratar de dar con distintos tipos de lenguaje sobre el querigma. Ya, cuando hablamos de querigma es esto, este es un anuncio de un Cristo que ha muerto por nosotros, por amor, incluso antes que nosotros se lo pidiéramos. Y ese anuncio hace que mi corazón se conmueva en tal medida de que tenga más hambre de conocer a este Dios amor, de que tenga más ansias de impregnarme de este Cristo vivo. De eso es lo que se trata el querigma. Provocar en tu oyente la necesidad de encontrarse con aquel que ha dado su vida por él, por mí, y que lo pueda seguir. Bueno, entonces estamos en este ámbito. Yo les invito a que vayan meditando también este texto, porque aquí surge la pregunta. Si decimos que el querigma es el primer anuncio, ese primer anuncio tiene que ser porque es la primera vez que lo he escuchado o cuándo se tiene que dar. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a tomar en claro una cosa, que este anuncio querigmático, vamos a dejar de compartir un poquito la pantalla, este anuncio querigmático es distinto a cualquier otro tipo de mensaje, ¿no? Entonces, cuando yo les preguntaba en el foro que hemos tenido la alegría, la fuerza, la fortaleza de compartir, hemos lanzado dos preguntas, ¿no? ¿Tuviste una experiencia querigmática? Coméntanos brevemente, ¿no? Eso es lo que ustedes tenían en primer momento, tratando de entender esto. O sea, si en algún momento de tu existencia como cristiano, para empezar esta formación, ya sea de catequista, ya sea de animador o futuro ministro laico dentro de nuestra iglesia, si has tenido esa experiencia de querigma, ¿no? O sea, si has tenido este encuentro con este Dios amor, que dándote cuenta todo el proceso de tu vida, te diste cuenta que Dios te amaba. Y la segunda pregunta es, ¿cómo anuncias el querigma hoy? ¿Cómo haces tú en este camino? ¿Manifiestas el amor de Dios y la otra persona se siente movido a hacerlo? Y si no, o haces catequesis, si no animas una comunidad, ¿cómo lo harías? ¿Cómo tú provocarías ese encuentro con este Dios que ama? Que es el primer anuncio que estamos repitiendo hace momentos sobre el tema del querigma. Bueno, entonces eran las dos preguntas y vamos un poquito a ir revisando el foro. Vamos a revisar ahora el foro y vamos a ir desde el más antiguo que ha colocado la respuesta hacia el más, bueno, el reciente, podríamos decir. Nos vamos a ver un poquito esto y notar algunas cositas, ¿no? Reiteramos, cuando alguien ha respondido en este foro, es una cosa muy bonita. ¿Por qué? Porque la experiencia que tú has tenido, lo compartes. ¿Para qué? Para que la otra persona que lo esté leyendo o por lo menos lo está revisando, pueda sentir también la gracia de compartir su testimonio.
el testimonio del querigma es importante porque si no, reiteramos, estaríamos haciendo solo una transmisión de contenidos y no de vivencias. Entonces, yo les pido que con mucho respeto, con mucha seriedad sobre este foro, podamos ir meditando las palabras y el testimonio de nuestros hermanos que han querido compartir con nosotros esto. Voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver el foro que se ha desarrollado, ¿no? Les reiteramos, el tema del foro es que ustedes también puedan, en cierta manera, participar desde ese ámbito, ¿no? Entonces, como les damos un tiempo para que puedan responder, es casi una semana, son preguntas sencillas, no son tan complicadas, pero que nos ayudan a preparar este momento, ¿no? Este segundo momento. Entonces, bueno, vamos a compartir. No leeremos tal vez a todos los que han participado, pero sí leeremos algunas cosas que nos puedan fortalecer en este camino, ¿no? De formación. Bladner nos dice lo siguiente. A la primera pregunta, ¿tuviste una experiencia? Sí. Ese primer anuncio y encuentro con Cristo lo tuve en un seminario de vida en el Espíritu que se dio en mi parroquia, en un grupo de oración de la renovación carismática. ¿Cómo anuncias ahora? De la misma manera que lo conocí. Yo utilizo el material del seminario de vida en el Espíritu para matrimonios. Johnny, decías, sí, tuve la suerte de tener una experiencia sobre el anuncio querigmático y fue cuando me preparé, y un poco ya mayor, y les comento que fue maravilloso el aprender sobre Jesús. Y les soy sincero, que esta experiencia cambió mi vida. Y ahora estoy comprometido con mi iglesia. El querigma, como ya lo medíamos la semana pasada, el querigma es un anuncio que te lleva a un cambio, provoca la fe y lleva a un cambio de vida. Y aquí ya nos va manifestando en esta experiencia eso, ¿no? Y bueno, aquí ya habla de los materiales que está utilizando para esto. Marta nos dice, bueno, yo he sentido en mi vida el primer encuentro querigmático muy joven. Me preparaba para la confirmación. Desde entonces he perseguido servir a Dios, pero la vida no me permitió hasta ahora que puedo tomar decisiones. Me siento muy feliz de seguir el camino de Dios y poder, a través de mi testimonio, ayudar a nuestros hermanos cristianos. Actualmente me encuentro en una comunidad nomatzigenga donde es la primera vez que hay un catequista y compartimos los cantos y poco a poco veo que hay más personas adultas, jóvenes y niños que se acercan más a conocer más de Jesús. Me siento feliz de compartir el mensaje de Jesús y espero poder hacerlo bien. Quiero guiar esos corazones sedientos del Espíritu Santo. Si notamos, ahí hay algunas cositas que nos ayudan a notar cuando una persona da un tema y cuando una persona da un testimonio, que son cosas completamente distintas, por si acaso. Temas, y ustedes ya saben que hay un montón de personas que nos pueden dar temas de todas las índoles, pero quien cuenta una experiencia, quien da un testimonio, es alguien que ha tenido un encuentro con la persona de Jesucristo. Felicita nos dice, el querigma es el primer anuncio y lo tuvo en un retiro de Primera de Corintios, en el encuentro con Cristo, donde mi vida se transformó y me decidí a ser discípulo. Ahora, pues ella hace, bueno, aquí dice, ¿no? El querigma se necesita salir adelante, ¿no? Entonces salir al encuentro de las familias, de las comunidades, los pueblos. Operlinda nos dice, sí, mi primera experiencia querigmática lo tuve de mis padres. Ellos me enseñaron de primera mano que teníamos un Dios de amor, que nos ama sobre todo. Muy bien. Abajo, ¿cómo lo anuncias? Con ejemplos concretos y un modelo de vida de algún santo. Por ejemplo, así lo hace, ¿no? Listo. Aquí está Mercedes y dice, sí, cuando era joven asistí a una jornada de cristianos y me encantó tanto las enseñanzas sobre la palabra de Dios que a pesar de las dificultades que en ese momento estaba atravesando en casa, como mi mamá, me sentí protegida y amada por Dios y fue ahí donde me dije que algún día enseñaría a otros a conocer a nuestro Padre Celestial.
pero se quedó ahí guardado por cosas de la juventud hasta que ahora que llego a tener mi familia y estuve atravesando problemas muy fuertes, decidí fortalecerme en presencia de Dios y gracias a ello ha mejorado mi vida familiar. Ahora pertenece al grupo de la infancia misionera y está feliz. María dice, tuve la suerte de tener el encuentro carismático mientras me preparaba para la confirmación. Desde aquel momento siempre participo de la Santa Misa los domingos y luego poco a poco o algunos días de la semana. Y me ayuda a mejorar el trato con Dios y el trato hacia la Virgen porque ella nos lleva a Jesús. Anunciar el querigma lo practico como me enseñaron a mí, desde lo humano a través de la amistad, como Jesús se interesaba en las personas. Paulo dice, sí tuve una experiencia querigmática y fue en la renovación carismática, en el seminario de vida en el Espíritu. Anunciaría el querigma principalmente con mi testimonio, dice Paulo. Listo. Keiko dice, mi primer encuentro querigmático con Jesús lo tuve en quinto de secundaria, cuando se preparaba para religiosa. ¿Cómo lo anunciarías? Aquí habla de tratar de ser ejemplo, con actitudes concretas, y trabajar la parte espiritual. Manuela dice, desde que estaba en el colegio, siempre me enseñaron sobre Jesús y comprometernos con la iglesia. Ahora dice que viene participando con Infancia Misionera. Karina nos dice, mi experiencia lo tuve cuando tenía 12 años con una hermana religiosa. Aquí hay una, yo supongo que en los demás también, pero aquí ya Karina lo manifiesta. Alguien me dio testimonio. O sea, alguien me hizo conocer a Jesús. Hace rato decían los papás, hace rato hablaban del retiro. El retiro comúnmente se lleva por alguien. Hablan del seminario de vida. Quiere decir que ahí había una persona que daba ese testimonio. ¿Cómo lo anuncia ahora? Con mi testimonio de vida. Al hablar con cualquier persona, y aquí es qué bonito dice, ¿no? Con cualquier persona. No solo con los de mi grupo de catequesis, no solo es con mis amiguitos del grupo de oración, del grupo de animadores, de catequistas, no dice con cualquier persona, le hablo de Cristo vivo y resucitado, de la importancia de tenerlo en nuestras vidas. Bueno, aquí Nora, qué generosa ha sido a contarnos su experiencia. Dice, yo me sentí conmovida, motivada, comprometida. A ver, vamos a leer el de Nora Cecilia, dice, ¿no? Mi experiencia querigmática fue el año pasado, un domingo en misa, de las 6 de la tarde. El padre Raúl solicitó ayuda para la catequesis de niños y adolescentes, nos explicó su problemática, así como su carencia de personas para esta labor no remunerada, pero reconfortante en muchos sentidos. Yo me sentí conmovida, motivada, comprometida, como si tuviera un hormigueo en mi corazón. Oré como de costumbre en la noche. Antes de ir a dormir, al día siguiente tenía todo claro. Quería ser catequista. Se acerca a la parroquia, conversa con el sacerdote. Sentí mucho gozo y paz después de haber conversado con él. Y desde ese día empecé su camino que me llena de satisfacción y paz. Leslie dice, sí, en una catequesis de preparación para el sacramento de confirmación, cuando tenía 26 años, escuchar el anuncio a una edad mayor hizo que recibiera con más atención y curiosidad seguir aprendiendo. ¿Cómo lo haces ahora? Trato que los niños y jóvenes o adolescentes se interesen más por conocer a Cristo. Bueno, aquí nos vamos a quedar, luego le terminamos con los demás, que está interesante. Miren, ahora viene muchas cositas ahí que surgen, ¿no? O sea, cuando uno cuenta un testimonio de este anuncio querigmático, se da cuenta que no es solo un momento, ¿no? Porque muchas veces puede pasarnos eso, pensar que el primer anuncio es cuando yo tuve 14 años, 13 años. Eso es lo que hay que tener que cuidar. Porque el anuncio del querigma no puede ser solo el primer anuncio en cuanto tiempo, que es lo que ahora vamos a meditar con la diapositiva que vamos a continuar leyendo. Ya ustedes saben que bueno, la diapositiva del querigma está ya en la plataforma y pueden revisarlo, ¿no? Funciones del querigma, cuando hablamos, dice, ¿no? Lo que está en letra rojita, dice, cuando a este primer anuncio se le llama primero,
Eso no significa que está al comienzo y después se olvida o se reemplaza por otros contenidos que lo superan. Porque muchas veces lo que pensamos es que el querigma solo se hace en ese primer momento para que la persona que ha sentido este primer anuncio se integre a la comunidad eclesial. Y después este primer anuncio va cambiándose o va modificándose o va siendo reemplazado por otros temas fundamentales, que son fundamentales, sí, pero no tanto como este querigma. La liturgia, la dogmática, la moral cristiana, son temas muy importantes y necesarios conocerlos, pero lo que hay que tener en cuenta que este primer anuncio, el querigma, no es solo el primero en cuanto tiempo o comienzo, sino que el querigma es primero en cuanto a importancia. Es el primero, dice el texto de Evangelii Gaudium, en un sentido cualitativo, porque es el anuncio principal. Vamos a revisar de nuevo esta palabra. Dice, es el anuncio principal. No es un anuncio en cuanto al primerito del tiempo. No, es un anuncio principal. Ese que siempre hay que volver a escuchar de distintas maneras y formas. Ese que siempre hay que volver a anunciar de una forma o de otra a lo largo de nuestra catequesis. En todas sus etapas y momentos necesitamos manifestar y necesitamos nosotros también escuchar que Dios nos ama. Cuando hemos leído el texto que se nos ha presentado de San Pablo, a muchos les ha llamado la atención justamente esa parte. ¿Cómo Jesús puede morir por nosotros o puede morir por los impíos? Eso choca, incluso ya conocíamos que era Dios amor, pero cuando lo hemos vuelto a leer ahora a nuestra edad, como animadores y como catequistas, nos damos cuenta que Dios nos sigue amando. Este querigma tiene esa realidad de llenar nuestro corazón en todo momento. Por eso reiteramos, el querigma no es solo el primer anuncio en cuanto tiempo, es el primero que me dieron y de ahí me olvidé, sino que es un anuncio principal que necesita ser escuchado por nosotros y ser transmitido también de distintas formas o por formas nuevas a las personas que vienen detrás de nosotros. Aquí viene el peligro que muchos de nosotros notamos. Y bueno, vamos a dejar de compartir esto y vamos a abrir de nuevo el hilo de conversación para poder un poquito meditar sobre esto. ¿Cuántas veces hemos escuchado y hemos visto, no solo hemos escuchado, sino también hemos notado que hay jóvenes adultos que después de un retiro quieren comprometerse con el Señor y hemos notado también su efusión, su algarabía, su alegría, esa fortaleza de querer entrar en la vida eclesial, en la vida de grupo, pero a 2 o 3 meses, a veces semanas, se desinfló. Entonces, no sé si alguien nos puede comentar un poquito sobre estas experiencias, porque a mí me llama mucho la atención eso, ¿no? Por ejemplo, el retiro en algunos ámbitos es bueno, el seminario de vida en algunos ámbitos es muy bueno. Todo lo que la iglesia hace para dar el primer anuncio al adulto, al joven y al niño es muy bueno, pero a veces terminan siendo solo eso, o sea, momentos específicos y de ahí no se vuelven a tener. No sé si alguien más, alguno de los que están participando, pueden tener compartirnos alguna experiencia similar. Yo lo digo de los jóvenes del retiro, ¿no? Que a mí también en alguna ocasión me pasó eso, ¿no? Yo viví un retiro y después de un retiro me emocioné, dije, vamos a hacer, pero a las 2, 3 semanas, ¡shum!, se fue para abajo todo, ¿no? Entonces, María de Pangoa quiere compartir.
Sí, padre. Bueno, sí se ve casi continua esa la situación en la iglesia, ¿no? De la perseverancia después de algún sacramento. O también de cuando uno vive en retiro eh, así de invitación no exclusivamente de sacramento, ¿no? Sino de otros grupos, ¿no? Juan 23, Primera de Corintios 13. Yo pienso que es eh, la falta de perseverancia, ¿no? Porque uno, cuando ya recibe ese anuncio carismático, pues como que tiene que permanecer enganchado a Cristo, ¿no? Y si pues, si flaqueamos en algún momento, pues volver a eso, ¿no? O sea, en la lucha de estar enganchados a Él. Y a veces no ocurre eso, ¿no? Sino que muchas veces creo, a veces, en algunos casos son dos cosas, ¿no? Uno personal, porque el medio también que influye en las otras personas que no participan, las amistades o el entorno con lo que han estado. Y ese es uno y otro es la propia persona, ¿no? Que se deja influenciar por ello. Entonces, y deja de perseverar, deja de estar en conexión con Dios, ¿no? Y es por eso que ya se va. Y yo, bueno, lo asocio un poquito también a esa parte de la palabra de Dios que dice, eh, eh, a veces hay una parte que dice que barre, ¿no? O sea, barre la casa interior, sale como que los demonios y luego como que tienes que cuidar porque esos demonios pues van a buscar 7 demonios más para volver a esa casa, ¿no? Con más fuerza. Y a veces pasa eso, ¿no? A veces yo conocí personas que van al retiro, salen cambiados y luego de un tiempo, mucho más peor todavía, actúan de otra forma. Entonces, al menos yo lo asocio un poquito a ese pasaje bíblico, ¿no? Por la falta de perseverancia, de conexión con Dios, ¿no? Eso fue. Gracias, María. Bueno, es interesante escucharte porque en cierta manera hay una realidad, ¿no? O sea, así como la persona que ha escuchado el primer anuncio se llena de vitalidad, nosotros también necesitamos a lo largo de distintas etapas de nuestra vida escuchar esa noticia que Dios nos da. Seamos sinceros, no siempre estamos bien. O sea, no siempre estamos al 100%. A veces hay temporadas bonitas de 1 año, de 2 años o de meses que estamos bien, pero llega una mala noticia y ahí es donde, miren, la reiteración de este primer anuncio es importante. Nora, ¿quieres compartir? Sí, padre, buenas noches, hermanos, buenas noches. Bueno, padre, yo desde pequeña, como ya le había comentado, he sido educada por mis abuelitas y mis padres en lo que es la religión católica, pero así como se llamaba católica. Y poco a poco fui conociendo, pero por la edad al principio, como que habían grupos de adultos y te hacían a un lado y bueno, lo dejaba. Ha habido otra etapa de colegio ya, otra vez me inserté, otra vez estuve ahí queriendo conocer más, saber más sobre Dios, acompañado por unas religiosas, pero igual estaba así con todas ganas de seguir adelante y esa perseverancia y el dejar de acompañarse, porque ellas me llamaban, siempre me conversaban, pero cuando ya dejé el colegio por el tema de los estudios, poco a poco y sin casi darme cuenta, ya estaba fuera de la iglesia. Y yo decía, la otra semana, el otro mes, la otra semana, y pasaron años que simplemente asistía a misa y más no participaba de los grupos, hasta que pasó como 10 años que tuve que llegar a Masamari, cuando hicieron la invitación de que necesitaban catequistas. Ahí otra vez regresé y entonces también viví el retiro. Como dice usted, uno entra, se llena de vitalidad en el retiro, pero sales afuera
y no hay quien te espera, no hay esa continuidad, no hay ese acompañamiento que se debe de tener. Poco a poco, otra vez lo dejé. Y pasó otra vez otra invitación de otro retiro. Y yo otra vez me vuelvo a insertar y es cuando yo digo al Padre, ¿qué sigue de aquí? ¿Qué hago de aquí? Porque siempre yo voy a retiros, me invitan, me preparo para algo, pero ahí queda, me quedo en el aire, ya no sé qué hacer. ¿Qué hago? ¿Cómo ayudo? ¿O qué es lo que debo de hacer? Y entonces me invitaron a un grupo y es así donde ahora sigo perseverando, siempre el acompañamiento de los padres, los hermanos que ya están más, que conocen la palabra. Entonces es así como me mantengo yo pegado ahora a la palabra del Señor, me siento que estoy conociendo más, pero como usted dice, hay momentos de desiertos que sin darse cuenta, creo yo, porque eso es lo que me ha pasado siempre, sin darme cuenta que esta semanita no voy, la otra semana voy, o ya la próxima voy, y ya así poquito a poquito uno deja. Entonces espero no volver a hacer eso, siempre le pido al Señor que me ayude a perseverar, porque ya he pasado bastante tiempo de que se me ha pasado esos desiertos y no lo quiero volver a pasar, porque no es nada bueno. No es bonito estar sin Dios. Eso sería todo, Padre. Gracias, Nora. Ya creo que te vas adelantando a la al siguiente tema que vamos a tener, que es el tema del ser catequista, ¿no? Y cierta manera, el querigma ayuda a entender que este Dios nos sigue amando, ¿no? O sea, ese anuncio tiene que ser reiterativo. No es primero porque ha sido hace mucho tiempo, sino es primero porque en nuestras catequesis y en toda nuestra vida lo que tiene que manifestarse es eso, ¿no? Sofía, compártenos un poco tu experiencia. Bueno, buenas noches, padre. Yo viví una experiencia hace mucho tiempo, fue en mi confesión. Fue un momento, no un momento, creo eso para toda mi vida. Y yo le voy a ser sincera. ¿Me está escuchando? Sí, sí. Ahí. Fue una sensación, no sensación, sino el sentirme tan amada por Dios. El mundo para mí era maravilloso. Los seres humanos, todos eran perfectos. Yo también, el cielo, las estrellas, todos éramos buenos y hermosos. Y llegó un momento que ya viajé para acá y me enamoré. Y ese hecho, nos íbamos a pasear y todo. Y luego me di cuenta y yo ya no estaba en la iglesia. Entonces dije, Dios mío, ¿qué hice? Eh, ¿Qué hice con todo? Me alejé por enamorarme, no puede ser así, dije yo. Y llegaba a sentirme, o sea, no es igual ya cuando estás aparte, ¿no? Llegó una noche que me levantaba mucho, solo en las noches, y empecé a rezar el rosario y caí en cuenta de toda la experiencia que había vivido y jalé bueno, a mi pareja, ¿no? Que me había enamorado y jalé a la iglesia y ahora los dos asistimos. Y eso es como fue, ¿no? Pero yo pienso que es nuestra humanidad, Padre. Somos humanos, somos seres humanos y tenemos nuestros defectos, nuestras debilidades y aparte de eso,
tenemos muchos, por ejemplo, yo misma me observo y digo, cuando me enamoré me emocioné tanto que iba a misa, pero luego con los paseos y todo me había olvidado. Y eso es todo lo que yo puedo compartirles. Muchas gracias, Padre. Gracias, Sofía. ¿Cómo es tan importante este encuentro? Este encuentro hace que nosotros tomemos una mirada distinta de la realidad, ¿no? O sea, este primer encuentro que nosotros hemos tenido, cuando a veces nos alejamos, sentimos que algo nos falta, ¿no? O sea, cuando dejamos nuestra comunidad parroquial o cuando dejamos de comulgar, incluso cuando ya no vamos a misa, sentimos que algo nos falta, ¿no? O sea, ese primer encuentro provoca esa hambre, esa necesidad de estar con él. A ver, ahí hay una mano levantada, por favor, les pedimos que puedan compartir con nosotros. Es de la parroquia Santa María de Huacho, creo que es. Padre Julio, buenas noches. Buenas noches, te escuchamos. Parroquia Santa María de Huachipa. Ah, Huachipa. Sí. Padre, sí, estaba escuchando a los hermanos, ¿no? Y creo que a todos nos ha pasado que cuando vamos a un retiro, ¿no? Nos sentimos llenos de Dios, pero cuando ya termina el retiro y salimos, ya nos presentamos en el mundo, en la realidad. Y yo creo que eso pasa, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que lo más principal es que la semilla ya ha sido plantada, ya ha sido germinada en nuestros corazones. Y poco a poco va a ir dando frutos, ¿no? Yo creo que también al principio también me pasaba como la hermana Nora, como dice, hay momentos en que uno va a entrar en desierto, en tiempos de desierto. Por eso lo más importante allí, como lo dijo usted, que el anuncio, el querigma tiene que ser reiterativo, ¿no? Porque ahí hay dos personas, el que anuncia y el que recibe ese anuncio. Y yo pienso que el que anuncia tiene que de alguna manera hacer algún seguimiento a la persona porque no todos tienen el mismo recibimiento de la palabra. Hay unos más débiles, hay otros que son más flojos, hay otros que son más duros de corazón, hay otros que sí son más aperturados. Y yo creo que ahí debería haber un pequeño seguimiento para que esa persona que ha recibido ese anuncio, pues no tropiece, ¿no? De alguna manera una ayuda espiritual para esa persona, ¿no? Pero yo sé que lo más importante es que ahí está la semilla, ¿no? La semilla que ya fue plantada, eso es lo más importante. Gracias. Ciertamente, ¿no? O sea, cuando uno, a través de un retiro, de un seminario de vida en el espíritu, de una misa de fusión, o de ese primer momento que tuvimos, hizo que nosotros ya no fuéramos los mismos, ¿no? O sea, que hicimos un cambio, una renovación interior, surgió una sed que teníamos de hace mucho tiempo, ¿no? San Agustín dijo, no, tarde te conocí, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te conocí. Yo te buscaba por fuera y tú estabas tan dentro de mí. San Agustín, el eterno buscador, miren cómo lo manifiesta. Entonces, la importancia de este primer anuncio que nosotros hemos recibido nos anima a anunciar, pero no como periodistas, ¿no? Yo en esta mañana te avisamos, aviso de última hora, yo qué sé. Es un aviso, es una noticia dada, pero es distinta, es distinto un testimonio de un Dios que ama y que sigue resonando, ¿no? Es distinta la palabra de un testigo que de un periodista. Es distinta la palabra de alguien que está enamorado a alguien que habla del amor. Son dos cosas completamente distintas. Y el querigma es eso, el querigma te quiere invitar
a que no sea solo una noticia pasada que has vivido en cuarto, quinto de secundaria, en tu retiro de confirmación, sino tiene que ser un anuncio que siempre tiene que ocupar el primer lugar en tu vida. Como cuando papá o mamá al año, ¿no?, te llaman y dicen feliz cumpleaños, hijito. Hijito todavía te dicen a pesar de que tienes 40, 30 y tantos años, 50 y todos los años. Pero esa llamada que te dice este papá, esta mamá, este hermano, que lo hace con mucho cariño, te llena el corazón. Y dices, pertenezco a una familia. El querigma tiene ese nivel y un poco más todavía para llamarnos eso, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, Felicita en el chat dice, ¿no?, que ya a través del grupo de Corintios llegó a tener ese encuentro personal con Cristo, ¿no? Y bueno, aquí alguien nos dice, padre, yo no tengo ninguna experiencia con los retiros, soy nuevo en eso, pero yo supongo que tú en algún momento has podido encontrar a este Cristo que te ama y que por eso estás aquí, ¿no? Entonces hay que ver, ¿no? Entonces, y aquí surge bueno, para ir avanzando, porque si no nos vamos a demorar mucho y vamos a terminar tarde, hay una realidad que todavía sigue interpelándome, ¿no? Y eso es un poquito lo que ahorita ya íbamos manifestando. La fuerza del testimonio que podamos dar sobre el querigma, porque no vaya a ser de que estemos anunciando a un Cristo vivo, pero nosotros estando muertos, sin ánimo, con apatía, con desgano, con rapidez por querer avanzar un tema, y no estemos transmitiendo a este Cristo vivo. Y aquí viene siempre una interrogante que supongo que ustedes también alguna vez lo han meditado, y si no, pues ahí les ayudo a meditar. ¿Qué pasa con las comunidades evangélicas o cristianas protestantes? ¿Cómo hacen que uno que era borracho deje de tomar? ¿Cómo hacen para que esa persona que ya estaba perdiendo su vida, ya la estaba aniquilando, vuelva a tener solidez en su presencia y en su vida? Tan es así que el diezmo que nosotros a veces criticamos, y los dan con normalidad. Antes no apoyaban en su parroquia, si es que vinieron tal vez en algún momento, pero cuando entraron a esa comunidad X, se comprometieron a un nivel grande. Entonces ahí viene el tema que nos va a venir la próxima semana, ¿no? La próxima semana ya empezaremos por el catequista, ¿no? ¿Qué es en verdad el catequista? Pero no queríamos llegar a la catequesis del catequista sin antes no remarcar la importancia del querigma. Vamos a compartir pantalla para ir avanzando, porque si no, de verdad vamos a terminar tarde noche. Ya, bueno, casi vamos acabando también ya. Dice, ¿no? No hay que pensar que en la catequesis el querigma es abandonado, en pos de una formación supuestamente más sólida. Nada hay más sólido, más profundo, más seguro, más denso y más sabio que ese anuncio. Dios te ama. Toda formación cristiana es ante todo la profundización de este querigma, que se va haciendo carne cada vez más y mejor, que nunca deja de iluminar la tarea de catequista o la tarea catequística, y que permite comprender adecuadamente el sentido de cualquier tema que se desarrolle en la catequesis. Padre, ¿por qué convivir es pecado? Ahí viene el tema del amor de Dios. Uno cuando entiende que el amor de Dios nos lleva al compromiso, ahí uno se da cuenta, Padre, yo quiero comulgar, yo quiero responder a este Dios que me ama y quiero casarme. Cada tema que nosotros podamos dar en la catequesis tiene que tener su fundamento en este querigma. ¿Para qué? Para que la persona que está viviendo pueda, en cierta manera, tener hambre, ¿no? Hambre de seguir escuchando. Por lo menos comúnmente cuando dicen, no, padre, a veces uno se duerme en la misa porque el predicador es malo. ¿Y cómo hay gente que a pesar de que el predicador es malo está despierto? Entonces llama la atención, ¿no? O sea, hay corazones sedientos, animados a buscar en el testimonio de otros a ese Cristo vivo.
Y San Pablo, en una anécdota que él tiene y lo cuenta, San Pablo un día estaba predicando tanto, que de repente un hombre que estaba cerca de una ventana, que estaba escuchando la prédica de Pablo, se quedó dormido y ¡pum!, se cayó. Entonces, y bueno, Pablo a través por medio de Jesús, pues lo revivió al hombre que se había caído, que se había matado, ¿no? Entonces, no es tanto las palabras, sino el testimonio, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, el querigma, con esta diapositiva vamos a comprender bien, el querigma, que es el primer anuncio que nos invita a la conversión inicial, la primera o de base, no puede ser olvidada solo ahí, tiene que seguir dándose en los siguientes procesos y etapas. En la iniciación cristiana y catequesis tiene que seguir resonando el querigma. En la educación permanente en la fe, ahora que nosotros somos animadores, necesitamos seguir escuchando a este Cristo que nos ama. Necesitamos seguir escuchando eso, que Dios nos ama. Entonces, en esa conversión permanente necesitamos seguir oyendo a un Dios que sigue dando su vida y que ha dado su vida por nosotros. El querigma crece en extensión y en profundidad. Mientras más vamos viviendo esa experiencia querigmática, nosotros vamos resonando a los demás exteriormente, por así decirlo, como esa ola, ¿no? Esa ola se va expandiendo y va llegando a lugares y rincones que a veces nosotros no pensábamos. Es como cuando tú anuncias el querigma y vas anunciando a todos los que te rodean. Esa buena noticia no te lo puedes callar, vas anunciando, pero también en profundidad, porque esa ola ha surgido porque algo ha entrado, ha profundizado en tu interior. Mientras más profundo es ese anuncio del querigma en tu vida, más resuena en el exterior, más se socializa, más es creíble. Bueno, hemos terminado nuestra parte diapositiva.